Hola, la intención de este video es para reforzar las cuestiones de álgebra, ¿ya? Es muy importante para mí tomar en cuenta sus sugerencias y en función de las evaluaciones que hemos tenido, pues ya estoy concretando más o menos en qué debo hacer énfasis, ¿sí? Entonces, primero que nada, vi por ahí una sugerencia en que me decían que entenderían mejor si es que yo uso números. Ya, entonces quiero hablarles acerca de qué significaría entender en ese sentido o cómo lo estoy yo viendo, ¿ya? Y cuál es la posición que yo creo que sería útil que tengan con respecto a esa forma de entender, ¿ya? Entonces, miren, supónganse que alguien les dice que 7 dividir para 3, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, si alguien viene y les dicen, mira, si tú coges el 7 y lo divides para 3, va a darte exactamente lo mismo que si tú multiplicas el 7 por un tercio, ¿ya? Entonces, digamos que ustedes dicen, chuta, a ver, su estado de conocimiento o lo que alberguen en su mente cuando piensen en esto, digamos, antes o mientras le están formulando la pregunta, digamos, tómenle como una foto ya cuando alguien viene y les dice, mira, esto es lo mismo que esto, ya le toman una foto cuando recién le está diciendo, y cuando empiezan a procesar esas cosas y quieren como entender, tal vez ustedes están buscando una sensación que les diga, o sea, que se manifieste como un, ya, sí. Ya, entonces, ¿cuándo tienen esa sensación? Es lo que yo quiero ver, ¿ya? Entonces, probablemente tienen esa sensación cuando pasa lo siguiente, ¿no? Fíjense, esa persona le está proponiendo que 7 dividido para 3 es lo mismo que 7 por un tercio. Y ahí digamos que ustedes no entienden eso. Y que esa misma persona, digamos, soy yo esa persona, les presento esto, ¿no? Entonces voy hasta una calculadora. Sí, ahorita le estoy poniendo una calculadora y les digo, verán, lo que quiero decir es que si tú coges el 7, ¿no es cierto? Y le divides para el 3, fíjate el número que te va a dar. Entonces te da 2.3 infinitos 13, ¿no es cierto? Ya. Esto con la notación que les indiqué en uno de los videos iniciales sería tener el 2.3 y estos otros 3 de aquí en adelante no escribirlos y sobre este 3 poner una rayita, ¿no es cierto? Eso se le llama notación periódica, ¿sí? Ya. Ahora, supónganse que ustedes dicen, bueno, por un lado yo ya sé que el 7 dividido para 3 es 2.3333, ¿no es cierto? Ahora veamos a qué es igual 7 por un tercio, ¿ya? Entonces ustedes cogen y dicen, a ver, 7 por, y abren paréntesis y ponen aquí el 1, ¿no es cierto? Y dividen para el 3, entonces aquí tienen un tercio, ¿no es cierto? Ya. Y le dan igual y ¡fa! Sale la misma cantidad. Ya, entonces en este momento que ustedes ven, le comparan la cantidad de cómo lo obtuve inicialmente, como le ven ahorita, y eso es cuando ven estas dos cantidades que son iguales, ustedes recién dicen, ya, y a eso le llaman entender. Ese es como que justo el tipo de pensamiento que necesitan evitar, ¿ya? O sea, entiendo, ¿ya? Puedo identificarme con eso, ¿ya? De que a veces uno necesita una cuestión como concreta de este estilo, ¿no? O digamos, de ver como que nos surge esa sensación de, ya, cuando ven o están a la expectativa de que tengan un resultado concreto en números, ya a qué me refiero con un resultado concreto en números, a que conozcan el número de todas las operaciones, ¿no? Porque parece que las matemáticas es como, parece en la secundaria, no sé, como si fuera una especie de esfuerzo constante por hacer algo, pero no, como que no tienen claro qué es ese algo que se les pide, ¿ya? Entonces, digamos que lo más cercano a tener como una noción de qué es lo que se les pide es llegar a tener como de respuesta un número. Ya, eso no. O sea, digamos, sí es bien importante que en un paso posterior ya, y en la aplicación de la ciencia y en el quehacer de la ingeniería, ustedes de ley van a usar números concretos, van a tener resultados concretos, donde aquí concreto significa que no necesariamente tengan respuestas en términos de letras, ya como que ustedes les dan letras para operar y ustedes tienen de respuesta letras y ustedes creen que chuta, si sucede eso no están entendiendo, pues no, digamos, hay una parte bien importante que es la que todavía me parece que en general no tienen aprendido, que tiene que ver con la manipulación de los símbolos, ¿sí? Entonces, como ven, este tipo de cosas, si es que a esto le llaman entender, la calculadora ya está haciendo eso. Entonces no necesitan como que ir por encima o algo más, no necesitan de lo que ya les puede dar esta calculadora, si digamos obtener de resultado un número, es lo que buscan para que a eso le asocien la sensación de, ya, sí. Entonces, esa sensación más bien debería estar
no debería estar a la expectativa, ustedes, pienso yo ya, les ayudaría a no estar a la expectativa de que tengan un resultado en forma de número para poder permitirse o involucrarse con ese acto de decir, ajá, sí, estoy entendiendo esto, ¿ya? Entonces, para mostrarles, o sea, por qué es, bueno, voy a tratar un rato de basarme en lo que yo creo que a qué se refieren con que van a entender mejor si tienen números, ¿ya? Y mostrarles cómo, digamos, el entendimiento a partir de ahí puede pasar a la parte abstracta, que es la que yo necesito, ¿ya? Que es la que necesitan desarrollar. Justo en la manipulación simbólica es en lo que deberían estar expertas y expertos, ¿ya? Entonces, ¿dónde rayos ustedes van a ver, digamos, por ejemplo, unas expresiones matemáticas como las que les tomé en la prueba, ya? Entonces, digamos, por ejemplo, como las que les tomé en la prueba, les voy a mostrar la prueba que vamos, las voy a resolver en un ratito. Esta, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que, chuta, ¿en qué parte del mundo? O sea, ¿cuándo el rato que yo voy a usar ya voy a trabajar, así termine usando una cosa de este estilo o otra cosa de este estilo, porque ustedes pueden tal vez desesperarse y decirse, bueno, rayos, acá solo hay letras, ya, y como yo hago matemáticas, porque ustedes tienen asociado las matemáticas con la obtención de la calculadora de algún número, ya, y eso como en pocas, no es una actividad que están haciendo ustedes, o incluso si lo hicieran ustedes del acto de calcular, no están como involucrados en eso porque lo van a hacer mecánicamente, ya, la cuestión es que tengan una especie de agudeza de cómo están presentado el lenguaje abstracto y de qué se trata ya, porque mucho de las matemáticas, la parte que ustedes todavía no aprenden, necesitan aprender es esa, y esa es la que les va a servir ya, el pensamiento abstracto. ¿Ya? Entonces, primero que nada, ¿dónde encontrarán expresiones algebraicas de este estilo? Ya, miren, aquí hablo de expresiones algebraicas porque estas de aquí, digamos, no son expresiones que no contienen el signo del igual. Entonces, para referirme en general acerca de este conjunto de símbolos como operaciones, hablo así, ¿no? Como expresiones algebraicas. Pero digamos, tal vez en muchos casos para ustedes les va a ser más útil o van a empezar ya a trabajar cuando apliquen, ¿no es cierto? En la ingeniería, ecuaciones, entonces, es decir, que aquí tengan un igual y acá otra variable o alguna cuestión así. Pero, digamos, dentro de sus ecuaciones van a necesitar en algún lado de las dos ecuaciones, perdón, en algún lado de los dos signos del igual van a necesitar operar, sí, esos términos. ¿Ya? Entonces, porque eso muchas veces les revela cierto aspecto del el problema. ¿Ya? Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo general, ¿ya? Que bueno, pueden aparecérseles, ¿ya? Entonces, supónganse que bueno, primero que nada, ¿qué es una fuerza? Ya, porque les voy a hablar de fuerzas un poco, ya. Entonces, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es o un jalón o un empujón. Y nosotros tenemos formas de cuantificar eso, ya. O sea, mucho del éxito de la ciencia en Occidente es que nosotros pasamos del acto de cualificar, simplemente categorizar la información de manera cualitativa, como que ustedes salen y dicen, chuta, aquí está más caliente que acá adentro, ya. Digamos que cuando a esa propiedad de temperatura no la consideramos de manera cualitativa, como simplemente diciendo más o menos que, sino que de manera numérica, como que, por ejemplo, justo cogen, bueno, numérico de aquí lo que quiere decir es que ustedes van a tener valores, ya van a tener una certeza, no solamente van a decir, mira, afuera está más caliente que dentro, sino que pueden decir exactamente cuánto más caliente, por decirlo así, ya, cuán mayor es la temperatura afuera con respecto a la temperatura de adentro, ¿ya? Porque ahí la palabra caliente, bueno, estrictamente hablando, científicamente no competiría, se tendría que decir que afuera hace más temperatura que la temperatura que hay adentro y ustedes, digamos, con lo que les digo, el acto de cuantificar, ya podrían decir que afuera, por ejemplo, es 43 grados centígrados y adentro es 40. Entonces, ya saben que hay 3 grados de diferencia y ahí con eso ustedes tienen, digamos, ya un recurso para ser precisos y afinados en las creaciones que quieran tener o generar a través de la ingeniería o de lo que quieran entender. Ya. Entonces, bueno, supónganse que este objeto, hay un objeto, ¿no es cierto?, que ustedes le meten a una máquina, ¿ya? Entonces el objeto va, en este caso, en este ejemplo, va a estar expuesto a dos fuerzas, ¿ya? Entonces supónganse que es un tubito el objeto, perdón, que meten el objeto dentro de un tubito, ¿ya? Entonces acá ponen, no sé, unos zapatos, ¿ya? Entonces supónganse ponen unos zapatos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los jalones o los estirones a los que va a estar expuestos estos zapatos, ¿ya? Bueno, un zapato está ahí, ¿ya? Nada más, un zapato. Ya, entonces, supónganse que va a estar, bueno, va a estar expuesto a su propio peso. El peso en este caso es la fuerza con la que le jala la tierra espontáneamente al zapato. Y esa fuerza, la fuerza con la que jala la tierra al zapato,
está cuantificada por esta expresión que está aquí, ¿ya? No necesitamos abordar mucho más de eso, solo quiero decirles dónde van a encontrar esas expresiones matemáticas y por qué nos va a servir usar el álgebra ahí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y digamos, esta es la fuerza de gravedad, ya, que viene a ser, corresponder a esto, se le cuantifica de esta manera, ya, se le multiplica la constante de gravitación universal por la una masa, donde la una masa es la masa del zapato, por la masa 2, donde la masa 2 viene a ser la masa de la Tierra, ya, dividido para la distancia entre el zapato y el centro de la Tierra, ya. Entonces, esta R al cuadrado es esa distancia al cuadrado, ¿sí? Y esa es la forma de cuantificar cuán fuerte le jala la Tierra al zapato, ¿ya? Pero asumimos que este zapato lo que va a tener es o una aspiradora o un vientito bien fuerte ya, que viene desde aquí, así, ya. Y este tubo está hecho para que pueda mandar, supónganse que están en un almacén vendiendo zapatos, entonces los empleados pueden poner los zapatos por aquí y este vientito les manda hacia arriba al segundo piso, ¿ya? Entonces, ya ahora este vientito tiene que, miren, si alguien le está jalando con una cantidad que puede ser cuantificada de esta manera, el vientito tendría que hacer un empujón con la misma intensidad o un poco más de la intensidad con la que se le jala, tiene que hacer un empujón, sí, un poquito más grande, ¿ya? Entonces, supónganse que el que fabricó la máquina hizo esta máquina de manera que esto de aquí sea la forma de cuantificar la fuerza con la que empuja hacia arriba el vientito al zapato, ¿ya? Entonces, digamos, como ven, el lado derecho está lleno de expresiones algebraicas, ¿sí? Miren aquí, masa 1, masa 2, lo que les dije, ¿no es cierto? M1, M2, lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Y el M3 es una masa extra que apareció ahí, ¿ya? Y la cosa es que la fuerza, o sea, la suma de todos los empujones y jalones, ¿no es cierto? O sea, por un lado la tierra le está jalando los zapatos y por otro lado el vientito lo empuja hacia arriba. Entonces ambos luchan, ¿no es cierto? Empujando y jalando. Entonces ahí va a haber una resultante, ¿no? Alguien va a terminar triunfando tal vez sobre este juego de empujar y jalar. Y en este caso, digamos, está diseñado el aparato para que gane, digamos, el empujón y entonces no le venza la fuerza con la que se le jala al zapato hacia abajo, sino que más bien le permita irse elevando, ¿ya? Entonces, está diseñado el aparato para que haga eso y ustedes pueden cuantificar, digamos, fíjense en aquí tiene el signo contrario que el de acá, este término con para decirnos que, digamos, no necesariamente que esto es negativo o que esto es positivo, sino que, digamos, el aporte de la fuerza del vientito, que es este de acá, sumando de aquí, se contrapone al aporte de la fuerza generada por la gravedad, es decir, el uno está en contra del otro. Matemáticamente eso significa que, digamos, en vez de aportar las cantidades, en vez de adicionarse las cantidades, estas se van a subtraer la una del otro. ¿Cómo puedo yo manifestar eso? Pues los signos contrarios en una, digamos, sumatoria lo que nos indican es que lo que hay que hacer es restar los valores, ¿sí? Y de resultado vamos a poner el número que nos salga del resultado va a tener el signo del número mayor, ¿ya? Entonces, miren, claro, mientras estoy hablando de todo esto, estoy hablando en términos de números, pero ustedes ven aquí solo letras, pero eso es porque esto sirve para cualquier tipo de masa. Supónganse que ustedes ponen aquí, en vez de un zapato ponen unos pantalones o ponen una cartera o lo que sea. Entonces ahí ya la M1 no será la masa de los zapatos necesariamente, sino la masa de la cartera o la masa de los pantalones. Es decir, esta es una fórmula hecha para cualquier masa 1 que ustedes pongan ahí. La masa 2 va a mantenerse constante porque es la masa de la Tierra y la masa 3 es una que también va a mantenerse constante que depende de la calibración del objeto, ¿sí? Ya, del aparato que succiona o manda, digamos, las cosas hacia arriba, ¿sí? Entonces, digamos, en este sentido, ¿qué es lo que nos está ayudando ahorita el álgebra a decir que, miren, esta fuerza, este empujón está en contra de cuando yo pongo los signos contrarios, porque el rato que todos estas letras se concreten en números, el número que me va a salir aquí, porque un número multiplicado por otro me da un tercer número, y ese por estos números de aquí me da otro número, y dividido por el número de acá abajo me da otro número, es decir, que todo lo que está dentro de este paréntesis al final de cuentas va a ser algún número, cuando se concreten los valores de M1, M2, R y G en un solo número, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero esto no necesitamos que esté congelado, aplicado en solo casos, digamos como el de los zapatos, sino que permita que yo pueda cambiar aquí las variables, en este caso las variables, digamos, sería simplemente el M1, sí, porque la masa de la Tierra no la podemos cambiar en lo concreto, la masa del M3
sería la masa con la que se calibra este aparato que manda para arriba las cosas, entonces no le vamos a cambiar. El R viene a ser la distancia, entonces digamos la distancia en general de los que estamos en la superficie de la Tierra con respecto al centro de la Tierra, digamos va a ser la misma aproximadamente, a menos de que saltemos mucho, ¿no es cierto? Entonces podemos considerar que en este caso estas distancias R serían constantes, por lo tanto el R al cuadrado va a ser una cantidad también constante, ¿ya? Entonces, miren, aquí están involucradas varias constantes y la única variable sería la M1. Entonces, como ven, ¿qué nos podría decir esto acerca de el fenómeno, ya? Entonces, supónganse que viene así el man que hace esto, sí, no sé, una chica viene y dice, miren, esta es la fórmula con la que funciona mi aparato, ¿no es cierto? Y entonces ustedes, científicos del ICANN, dicen, bueno, veamos, su jefe les dice, miren, estamos en problemas ya, porque digamos el aparato, el funcionamiento del aparato, la fuerza con la que el aparato va a subir esto, dice, les puede decir, depende de la masa de la Tierra, depende de la distancia al centro de la Tierra, entonces la persona se confunde y dice, ¿cómo va a ser eso ya? ¿Cómo va a ser que este aparato dependa de la masa de la Tierra ya? Entonces, ustedes cogen y le dicen, a ver, cálmate un ratito, veamos si es así, si en efecto la fuerza va a terminar dependiendo de la masa de la Tierra o no, ya, entonces, para eso, ¿qué es lo que dicen? Hagamos un chance de álgebra, y entonces hacen álgebra aquí. Entonces, ¿qué encuentran? Miren, que esto de aquí es una fracción y esto de acá es una fracción que tienen el mismo denominador. Entonces, yendo a las reglas del álgebra que les mostré en unos videos atrás, ¿no es cierto? Dicen, bueno, si yo voy a dividir, ¿qué digo? Si yo tengo una suma algebraica, ¿no es cierto? Dos fracciones, ¿sí? Entonces, el ejemplo era este, ¿no? Aquí tengo una fracción y aquí tengo otra fracción. Y con suma algebraica me refiero a que, miren, este de aquí y este de acá, sea cual sea el símbolo, sea cual sea el signo que tenga o sea cual sea el signo que tenga pueden ser de suma o de resta para que yo tenga la libertad de llamarle esto sumando y esto también sumando. Esto puede estar así o puede estar así, digamos, de manera que si el menos está acá, bueno, primero intentemos así. Acá, ¿cómo suman esos? Esa sería la pregunta. Según las propiedades que les mostré, la forma de sumar estos es conservando el denominador, ya que estos tienen el denominador igual, y toman los numeradores, ¿no es cierto?, de cada una de las fracciones y las ponen tal cual aquí con el signo que aparezcan, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí el A tiene un más antes y el C tiene un más antes, entonces, digamos, quedaría de esta forma. Entonces, ustedes sí pueden, miren, aquí tienen una fracción, aquí tienen otra fracción. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto es una regla más general que se verbalizaría de esta forma ya. La primera fracción más la segunda fracción es igual a, si es que tienen los denominadores iguales, la respuesta se expresaría poniendo como denominador al denominador que tienen en común los sumandos, ¿sí? Entonces, en este caso sería, usé este símbolo para referirme a ese denominador, ¿ya? Y en el numerador van sumados algebraicamente los numeradores, en el numerador de la respuesta van sumados algebraicamente los numeradores de cada una de las fracciones, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué significa que estén sumados algebraicamente? Que yo le ponga tal cual con su signo, le pongo aquí, y que le ponga tal cual con su signo acá. Entonces, supónganse que no estaba solamente así, sino que estaba de esta forma, ¿ya? Entonces, yo les dije que si la fracción tiene un menos en el centro, es lo mismo como que si tuviera el menos arriba o como que si tuviera el menos abajo. Entonces, si es que está así, ¿sí? ¿Cómo sería que yo logro poner la respuesta? Entonces, aquí está el menos, entonces el A ahora tendría un menos acá, ¿ya? Si yo sigo la regla, ¿no es cierto?, que acabo de mencionar, recuerden, tengo dos fracciones, están sumando entre sí, entonces el resultado de la suma de estas dos fracciones me da una tercera fracción. Si es que estas fracciones tienen los denominadores iguales, pongo de denominador igual, ese mismo denominador pongo como denominador de la respuesta. Y en el numerador, ¿qué voy a poner? Pongo los numeradores con todos y sus signos tal cual como los tienen, punto. Entonces miren, este de aquí es menos A y el signo de este es más, entonces más C. Ya, así sería el resultado. Listo. Ahora, ya que esto sucede para todas las par de fracciones que tengan un numerador y la otra fracción tenga como numerador otro número, pero los denominadores sean los mismos, este truco le puedo aplicar, es decir, conservar el denominador, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo voy a hacer esto acá, miren, me doy cuenta que para quitar el paréntesis, lo único que tengo que hacer es quitar el paréntesis y conservar lo que está aquí tal cual con el signo que estaba. Entonces, en este caso era el más, así que le dejo así. Y ahora me doy cuenta, miren que aquí el que tiene el rol de la b que escribía antes es justo r al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Yo conservaría aquí la r al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy sumando dos fracciones que tienen el mismo denominador, conservo el denominador. Y cuando yo hago esa suma, lo que tengo que hacer es sumar simplemente los numeradores.
algebraicamente, es decir, poner los numeradores con el signo que ya tienen. Entonces, miren, este menos de aquí, que estaba para la fracción, yo le puedo subir acá, ¿sí? Y es una de las reglas permitidas, ¿no? Entonces, luego cojo este numerador, iría aquí con su signo, y luego este numerador también iría aquí con su signo. Entonces aquí está más G, M1, M2 más R2, M3. Ya, así. Pero ¿qué notan? Ya, entonces en el numerador logran notar que esto de aquí y esto de acá son términos semejantes. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un monomio y esto de acá es un monomio que comparten la misma parte literal. Es decir, miren, ¿cuál es el único número que encuentran aquí? Pues el 1 invisible que está aquí al lado de las letras, ¿ya? Entonces, menos 1 está multiplicado por todas esas letras. Entonces, la parte literal son todas estas letras. Miren, aquí tienen el único número que identifican en este sumando, es el 1 invisible que está ahí, que está multiplicado por todas estas letras, por la letra G, por la letra M1, por la letra M2. Ya, entonces, sí, aquí como tienen menos una vez una cosa, más una vez esa misma cosa, porque en este caso la cosa es G, M1, M2, acá tienen también G, M1, M2, entonces tienen aquí menos una cosa, esta es la cosa, más esa misma cosa, entonces menos una cosa, más otra cosa, pues da cero, ¿no? Entonces esto y esto van a dar cero. Entonces miren, lo único que les sobró es en el numerador R al cuadrado por M3 sobre R cuadrado. Entonces aquí pueden simplificar esto con esto. ¿Qué significa simplificar? Que tanto en el numerador y en el denominador van a dividir para lo mismo. En este caso están dividiendo para R cuadrado, ¿no es cierto? En el numerador y en el denominador. Y eso les deja 1 en el denominador y 1 por M3. Entonces al final de cuentas esta fuerza es M3. ¿Sí? Entonces la fuerza con la que va al final de cuentas, la fuerza resultante al final de cuentas que va a actuar sobre esta cosa para subir, sí, no era ni la de la gravedad que correspondía a este término, ni la con la que empuja el vientito, sino simplemente, digamos, la fuerza total o neta, digamos, en este caso sería M3. Y M3 es otra vez una masa con la que se calibra a este aparato. Entonces, el dueño de la tienda que estaba loco porque no sabía por qué depende de su máquina de la masa de la Tierra y él no quería eso, sí, porque le parecía algo como sacado, descabellado ya. Pues puede estar tranquilo porque ustedes a través del álgebra le están diciendo, no, mira, la fuerza neta con la que va a subir esta cosa no tiene nada que ver ahorita con la masa de la Tierra, nos está demostrando la álgebra a nivel ya práctico, ¿no es cierto? A nivel de cuantificación, no a nivel causal, si digamos a nivel al final de cuentas le pueden decir, vos vas a poder cuantificar cuál es la fuerza con la que va a subir esto simplemente considerando la masa 3, ¿ya? Entonces, bueno, aquí las masas podemos pensar que están dadas en kilogramos fuerza, ¿ya? Por si acaso se pongan exquisitos, o si quieren le pueden aquí multiplicar por una unidad por una constante que reforme las unidades de la masa y las haga que en términos de newtons, ¿ya? Este ejemplo me lo acabo de inventar nada más, ¿ya? Lo digo porque pueden pensar, pero es que la fuerza está en newtons y la masa va a estar en kilogramos. Pues sí, la masa estaría masa 3 en kilogramos, pero o pueden hacer dos cosas, ¿ya? O utilizan como unidades kilogramos fuerza, o pueden, digamos, a esta masa 3 multiplicarle por una constante, donde esta constante lo que hace es tener kilogramos en el numerador y newtons en el numerador, ¿ya? Pero sí, al ver esto, todavía dicen, chuta, pero eso en física todavía no nos dan, o alguna cuestión así, y se empiezan a confundir más la parte matemática por estas sutilezas, entonces mejor olviden eso. Sí, lo único que quería decirles es que, como ven, el momento que nosotros estamos usando como expresiones algebraicas nos pueden revelar cuestiones importantes, ¿ya? Acerca del fenómeno, ¿sí? ¿Y dónde van a encontrar eso? Pues en cuestiones como la que les acabo de mostrar. ¿Dónde van a encontrar qué? Expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Ahí. Ya, ahora puedo ir como, claro, más despacio y más hacia atrás, porque sí es importante que esta parte la reconozcan, ¿ya? Y estoy haciendo este video porque, claro, noté que de la prueba que les tomé, algunos no la dieron, ¿ya? Y eso es bastante preocupante, no queremos que, digamos, se jalen, porque, digamos, yo y sus papás estamos pagando para que ustedes estudien, entonces, si el resto de hermanos ecuatorianos ya, entonces, aprovechen más bien, porque de ley es un esfuercito consolidado, ¿no? De todos, o sea, digamos, la estructura social pudo haber sido de otra manera y sería, por ejemplo, podría ser tristemente como en algunos países donde la universidad pública no existe y solamente hay universidad privada.
Entonces, más bien ahora aprovechemos que haya universidad pública y que haya el chance de aprender, ¿no? Entonces, está muy bien que digamos, me pidan o me sugieran que haga formas distintas de enseñarles esto, pero también tienen que poner de parte. Ya, entonces, a ver, miren, ¿qué tal si es que tenemos ahora estos ejemplos, ¿no? Ya lo anterior que les mostré, como les mencioné, era como para que noten más o menos dónde van a encontrarse en situaciones donde van a estar expresiones algebraicas, que va a ser de aquí en adelante, totalmente en la parte de matemáticas, modelización, todo lo que tenga que ver con matemáticas va a asumir que ustedes ya dominan el álgebra, es decir, que los ejercicios que les puse los podían haber resuelto en la hora y media que les di o en menos de una hora y media, ¿ya? Ya, ahora, miren esto de aquí, a esto puede ser algo a lo que estén refiriendo con que haga con números, ¿ya? Entonces, resolvamos esta expresión con números, ¿ya? Entonces, fíjense que he puesto con distintos colorcitos, ¿no? Entonces, lo que notamos es que miren, lo que está en azul siempre es del valor -1, ¿no? Sí, entonces voy a hacer esto claro aquí, ¿ya? Voy a poner que con azul, en este caso, lo que he escrito con azul es el -1, ¿sí? Ya. Puedo poner, miren, con rojo he dibujado el 2, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que está con rojo es el número 2, ¿sí? Y finalmente, este, en verde está el 0, ¿ya? Entonces, en este caso, todo lo que he escrito en verde es el número 0, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Ya, ahora, primero que nada, ¿cómo resolveríamos algo de este estilo? Como les dije, lo que hay que hacer es empezar desde lo más interno hasta lo más externo. En este caso podemos considerar que hay dos internos, ¿ya? Digamos que esto es lo más interno dentro de resolver lo que está dentro de este paréntesis sería, por un lado, resolver lo más interno y lo que está dentro de este paréntesis negro también sería resolver lo más interno, ¿ya? Entonces, primero que nada, resolvamos lo que está en este paréntesis. Miren, 2 menos 0, eso es 2, ¿ya? Ahora, aquí va todo esto, este número que está aquí y lo que está dentro del paréntesis, ya se dan cuenta, es simplemente el 2, ¿no es cierto? Ya, ahora el 2 por el -1, esto es -2. Entonces, de multiplicar esto por esto, me sale -2. ¿Dónde estoy aplicando aquí alguna regla? Pues estoy aplicando, miren, aquello que dice que tenemos que hacer las operaciones más fuertes primero. ¿Por qué? Porque fíjense que el -2 que está aquí estaría multiplicado por el -1, pero por otro lado alguien puede pensar, mira, pero en el lado derecho, ¿no es cierto? Estoy reescribiendo esto, ¿no? Entonces, miren, tienen -1 aquí, aquí tienen un paréntesis, pero yo les dije que dentro da -2, ya acabamos de ver eso, no es que solamente yo les dije, y luego sigue -2 y bla, 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 esto mismo que está acá, ¿ya? Ahora, lo que quiero resaltar aquí es que este -2 está enfrentado a hacer dos operaciones, una aquí multiplicarse con esto o restarse con esto, entonces lo que hay que elegir es primero multiplicar con esto, ¿no es cierto? Perdón, el 2 era lo que estaba aquí, ¿no es cierto? Dentro del paréntesis. Entonces el rato que yo le multiplico con el menos, y elijo hacer eso en vez de restarle, ¿no es cierto? Porque otra vez la operación más fuerte es la multiplicación, entonces -1 por 2, eso me da -2. Entonces, yo ya sé que esto desde aquí hasta acá, al aplicar ya las operaciones que están aquí expuestas, me va a dar -2, ¿sí o qué? Bacán. Luego, miren, yo puedo hacer lo mismo en este lado, ¿no es cierto? Entonces, miren, primero que nada, -1 por 0, cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0, ¿sí? Entonces aquí voy a tener 0. Ya, luego tengo aquí 2 por -1, entonces esto les da -2, menos 0, entonces esto da -2. Entonces, adentro del paréntesis tienen -2, ¿ya? Pilas. O sea, dentro del paréntesis tienen -2. Ahora, -2 por -2, miren, ¿por qué multiplico así, no es cierto? Porque es la multiplicación más cercana que tengo ahorita, sí, multiplicar por el -2. Digamos, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no multiplicas por el 1/3? Eso sería como estar un chance ansioso ya, y por ansioso hacer mal. Digamos, no había ningún problema en que ustedes cojan todas las propiedades que les di de los números reales y las tengan en un lado y vayan viendo cuál de las propiedades en este caso tengo que ahora que aplicar. Ya, entonces, lo primero es resolver lo que está interno. Y aquí, si yo me aloco, digamos, y ya teniendo este término, en vez de multiplicarle por el -2, le multiplico por el 1/3, digamos, me fallaría por ansioso, ¿sí? Entonces, tengo que hacer poco a poco y paso a paso, ya es como una especie de ejercicio de paciencia, ya. Entonces pueden incluso tomarlo como algo de ese estilo, ya, como que tienen que irlo desarrollando meticulosamente, siguiendo únicamente las reglas de ese manual de reglas que son las propiedades de los números reales, ¿sí? Que son la asociatividad, la conmutividad, la distribución,
para las fracciones, como sumar fracciones, como les acabo de mostrar, para los exponentes, ese par de reglas, por ejemplo, de los exponentes donde multiplican dos potencias con la misma base y los exponentes se suman, y que en el caso de la división, de dividir dos potencias con la base igual, se conserva la base y los exponentes se restan. Son de las cosas más básicas que ya las tienen que tener interiorizadas y solamente pueden cambiar de una expresión matemática a otra si es que están aplicando esas reglas, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, lo coherente sería, digamos, ya que tienen este menos 2, multiplicarle por el menos 2 de acá. Entonces, menos 2 que sale de acá dentro de este paréntesis por el menos 2 de afuera, eso les da menos por menos más, y 2 por 2 es 4, entonces van a tener más 4, ¿ya? Entonces, fíjense que todo esto dio menos 2, todo esto dio aquí más 4, y lo que me sobraría por hacer es, digamos, ahora resolver lo que está acá adentro y después multiplicarlo por un tercio. Entonces, esto a su vez es menos 2 más 4, fíjense, tengo a lo que me refería antes, ¿no? Tengo aquí una suma algebraica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo dos sumandos. ¿Qué son sumandos? Los que están separados o que están en medio de signos más o menos, ¿sí? No en contraste o a diferencia de que sus números estén separados entre sí por signos de multiplicación o de división, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos de aquí son sumandos. Y cuando tienen dos sumandos de esta forma, esto a la operación que está aplicada sobre los sumandos se le llama suma algebraica. ¿Cómo se desarrolla una suma algebraica? Pues simplemente ven, si es que tienen signos distintos, entonces lo que hay que hacer es restar los valores. Entonces, digamos, aquí un valor es del 4 y aquí el otro valor es del 2. Entonces, como tienen signos distintos, resto los valores, entonces hago 4 menos 2 y eso me da 2, ¿no es cierto? Y el resultado, este número 2 tiene que estar, del resultado tiene que ir acompañado con un signo. ¿Cuál signo? Pues el del número mayor. Entonces, miren, aquí este es el número mayor, ¿no es cierto? Entonces, el signo es positivo, entonces el resultado va a ser simplemente 2 positivo. Entonces, lo que está acá adentro, ¿no es cierto? Me dio 2 positivo y esto tengo que multiplicarle por un tercio. ¿Cómo multiplico esto? 2 por un tercio. Entonces, yo al 2 le pongo como fracción, les pongo 2 sobre 1, ¿no es cierto? Y pongo 2 sobre 1 y a estos dos tengo que multiplicarlos de entre sí, ya. Quite el signo de agrupación porque ahí el signo de agrupación simplemente lo que me estaría diciendo es que a la totalidad que está tratando de englobar este signo de agrupación llamado corchete, le estoy multiplicando por un tercio. Pero en este caso ya conocemos esa totalidad, la podemos explicitar de una vez. Y sabemos que es 2 dividido para 1, entonces es el mismo 2, ¿no es cierto? Pero ya puesto de esta forma, yo ya podría aplicar mis propiedades de las fracciones en este caso. ¿Cuál propiedad? La que nos dice que si yo multiplico una fracción por otra, el resultado se obtiene multiplicando los numeradores y multiplicando los denominadores. Entonces aquí el resultado sería 2 tercios, ¿ya? Bacán. Entonces, de este ejercicio lo que obtuvimos, ¿sí? Es que el resultado era 2 tercios. Listo. Ahora, miren, voy a hacer la misma operación, pero con otros números, ¿ya? Entonces, ustedes van a pensar que aquí voy a hacer otra operación posiblemente, pero yo, lo que quiero decirles es que tanto esto, como esto de acá, ¿sí? Estos tres tienen la misma estructura, ¿ya? Entonces, es intencional que vuelva a repetir un ejercicio, digamos, que ustedes inicialmente pueden pensarlo como parecido, ¿ya? Entonces, miren, tenemos que para el caso 1, que está aquí, el azul era menos 1, el rojo 2, el verde 0, ¿sí? Ya. Entonces, veamos aquí en el caso 2 cómo haríamos. En el caso 2, fíjense en que estoy usando el azul. Estoy usando como azul, el 3, ¿sí? Estoy usando como, rojo. O sea, todo lo que escribo en rojo va a ser el número 1, ¿sí? Y todo lo que yo escriba en verde, en cambio, en este caso es menos 2. Ya. Entonces, hagamos las operaciones de aquí y con la explicación que ya di arriba espero que sea como más fácil saber qué va a pasar acá, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver lo que está aquí interno y tengo 1 menos menos 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo actuarían en ese caso si tienen 1 menos menos 2? A ustedes lo que les interesaría es operar un número con otro sin que esté estorbando ahí un paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacen que deje de estorbar? Entonces le quitan, pero no le pueden simplemente quitar, sino que si es que tiene un menos antes, entonces pueden quitar este menos negro y el paréntesis siempre y cuando el signo de adentro o de todos los elementos que están adentro del paréntesis cambien, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder operar lo que está acá adentro, tendría que poner 1 más 2, ¿no es cierto? Y esto al final de cuentas me da 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que hice? Quité este en menos, quité el paréntesis y lo que estaba adentro como menos 2 le cambié de signo y cambió a ser más 2. Ahora, 1 más 2, esto me da 3. Esto es lo que el resultado de lo de adentro del paréntesis. Entonces tengo 3 por otro 3 que está acá afuera, eso me da 9. Entonces yo tengo que el resultado de todo esto va a ser 9.
¿por qué no multipliqué el 3 que salió aquí? Perdón, ¿por qué el 3 que está aquí no le resté el 2 que está acá? Otra vez, porque la operación más fuerte es la multiplicación, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos esta parte de acá, que la tengo que resolver. Entonces, sería 1 por 3 es 3, ¿no es cierto? Yo tengo, miren, aquí es un ejemplo chévere de una posible intriga que les puede dar, así como, chuta, ¿y ahora qué hago aquí, no? Entonces, ya multiplicaron 1 por 3, bacán. ¿Qué es lo que hicieron cuando multiplicaron 1 por 3? Consideraron que este 3 mejor tenía que multiplicarse con el 1 a que restarse con el 3 de acá. Muy bien. Y ahora miren, este 3 tiene asimismo algo con que enfrentarse aquí, con que o hacer esta operación con el 3 de aquí o multiplicarse con el menos 2 de acá. Pero miren, otra vez la operación más fuerte es multiplicar. Entonces yo al 3 tengo que multiplicarle por el menos 2. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos opciones. ¿No? Yo puedo hacer esto ya. 1 por 3 ya sé que es 3, ¿no es cierto? Y la otra operación que yo tengo es como ya este menos de aquí. No va a ser una operación que voy a hacer entre esto de aquí y esto de acá, sino que la operación que voy a hacer es este número por el menos 2. Entonces, en ese caso, el menos que está aquí ya no es un signo de quite o de diferenciar, de diferencia o de resta, ya no es una orden de ejecutar una operación, sino que más bien es parte de la identidad del 3 de aquí. Digamos, es como su sexo, digamos, ya, digamos que sexo masculino, ya, entonces desde ahí está con este signito, ya. Entonces, digamos, este signo de aquí, el 3, el menos, ya está considerado ahora como signo del 3, como parte del signo del 3. Entonces, si yo ya decido que voy a esto de aquí, multiplicarle por esto de acá, el signo que está aquí ya se comporta como no una orden de operación, no como una operación a realizarse, sino más bien como el signo que le pertenece a este número, ¿sí? Entonces yo tendría aquí, miren, menos 3 por menos 2, entonces menos por menos, esto es más, ¿no es cierto? Ya, entonces más. Y 3 por 2, esto es 6, ¿sí? Ya, bacán. Ahora sí tenían, ya, y aquí 3 más 6, esto es 9, ¿no es cierto? Entonces acá adentro yo tendría 9, bacán, así. Ya. Pero miren qué es lo que va a pasar. Claro, por un lado yo podía tener 1 por 3, 3 así, ¿no es cierto? Y en este lado yo podía conservar este menos, ¿sí? Y pensar que lo que voy a multiplicarle es simplemente el 3 por el menos 2, ¿sí? Entonces, digamos que este menos de aquí yo le sigo considerando como una resta que tengo que hacer, ¿ya? Puedo hacer eso. Pero si este ya es una resta, entonces ya no es el signo de esto de acá, ¿sí? Entonces esta resta sería como una operación pendiente ahí, como algo que todavía faltaría por hacer, que le ponen aquí porque ustedes el rato quisieron se fijaron que tienen que hacer aquí, le consideran como operación en vez de como signo del 3. Entonces, le pueden guardar y tener aquí como operación pendiente, ¿ya? Y lo que ya están operando, la operación que ya están ejecutando, dirían, es la multiplicación del 3, no del menos 3 como antes, ¿ya? Sino la multiplicación del 3, del número 3 por el menos 2. Entonces hacen 3, pero sí a 3, digamos como que ustedes estuvieran enfocándose solo en esto, ¿sí? Ya, entonces dicen, bueno, si voy a multiplicar 3 por menos 2, si se están enfocando solo lo que acabo de encerrar ahorita, entonces, el signo del 3 en ese caso, en lo que me estoy enfocando acá adentro, ¿no es cierto? En lo que está encerrado, el signo del 3 en ese caso, si no vieran nada más, si solo vieran eso, ¿sí? Así. Entonces, el signo ahí lo considerarían como positivo. Entonces, positivo con negativo, esto les da negativo. ¿Por qué? Porque más por menos es menos, ¿sí? Y yo le voy a poner siempre que escriba como un negativo que voy a multiplicar. Miren, no puedo poner dos signos negativos ahí juntos, sino que por eso le pongo el paréntesis. ¿Ya? Entonces, miren, 3 por menos 2 más por menos, esto me da menos, y ahora 3 por 2, esto es 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí, miren, esto sigue siendo una operación pendiente, ¿sí? Entonces, yo tengo que al 3 quitarle, ¿sí? Menos 6, ¿sí? Pero yo sí puedo hacer esta operación, sino que aquí me está estorbando el paréntesis. ¿Cómo hago para que me deje de estorbar el paréntesis? Entonces, quito el menos que está aquí, quito el paréntesis y lo que estaba dentro cambio de signo, que es lo mismo a lo que llegué antes. Sí, entonces 3 más 6, esto también me da 9, ¿ya? Entonces, sí, es verdad, cuando ustedes llegan a algo de este estilo y están con la inseguridad, por ejemplo, ¿a qué me refiero con algo de este estilo? Cuando llegan a tener algo como esto que me estoy enfocando en particular aquí, ¿no? Como que dicen, bueno, y ahora el 3 que está aquí tiene un signo menos antes, y ese signo menos, ¿qué? ¿Cómo le considero? ¿Como una operación que me pide realizar o como el signo? Ya pueden considerarlas de ambas formas, siempre y cuando sigan haciendo, de cualquiera de las dos formas, siempre y cuando hagan paso a paso
las reglas que les mencioné. ¿Cuáles son esas reglas? Que si ya le consideran a este menos como parte del signo del 3, entonces el rato que multiplican ya no están multiplicando simplemente el 3 por el menos 2, sino que si ya le consideran como signo, ya le están multiplicando menos 3 por menos 2, y ahí la respuesta tiene que ser como, pues, menos por menos más, ¿no es cierto? Y 3 por 2 es 6, entonces le salía más 6 directamente. Pero si le consideran como una operación pendiente por hacer y consideran que lo que van a multiplicar no es el menos 3, sino simplemente el 3 positivo por el menos 2, entonces como vieron aquí sale menos, ¿no es cierto?, de resultado porque es más por menos, menos, y 3 por 2 son 6. Cuando dije más y apunté aquí, me refiero al más invisible que está, ¿no es cierto?, a la izquierda del 3, un más así, ¿ya? Eso, y después cuando quitaron el paréntesis y con el menos de A que está antes del paréntesis, pues el menos 6 cambia de signo a más 6, ¿ya? Y ya listo, entonces en este caso acá adentro lo que tenían era 3 más 6, esto es 9, entonces esto es 9. Y ahora miren, tengo 9 por menos 2, esto es menos 18, entonces todo esto, sí, el menos 2 multiplicado por el 9 que está aquí, todo eso les da menos 18, sí. Y ahora 9 positivo, menos 18, eso les da menos. ¿Por qué estoy restando esto con esto? Porque fíjense que todavía estos dos, todo esto, el 9 corresponde al resultado de esto. El menos 18 corresponde al resultado, todo esto incluyendo la consideración de ese signo menos. Entonces ahora ya tengo que simplemente hacer esta operación. Entonces tengo menos 9 menos 18, esto lo de acá adentro me da simplemente menos 9, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 9 es positivo, el 18 era negativo, entonces tengo signos contrarios del rato que yo estoy, donde las operaciones que tengo que hacer es simplemente ya sea sumar o restar. Entonces ahí yo tengo que ver si son los mismos signos o signos distintos y aplico la regla de que signos iguales, entonces se van a adicionar las cantidades y se pone en el resultado el signo del número mayor, y que cuando van a sumar o restar, cuando ven símbolos distintos, entonces lo que tienen que hacer es restar, es quitar un valor al otro, y después eso les va a dar un número de resultado. Ese número de resultado tiene que tener un signo acompañado, y ese signo va a ser el signo del número mayor. ¿Cuándo tienen que hacer eso? Cuando tenían algo de este estilo, otra vez, si aquí tienen, perdón, si aquí tenían 9 y aquí tenían menos 18, pues miren, lo que les estoy diciendo es que aquí tienen una suma algebraica. ¿Por qué? Porque tienen dos sumandos. Si lo que le rodea al 9 y al menos 18 son signos de más y menos, ¿dónde está el más aquí rodeándole al 9? Pues está a este lado, ¿sí? Entonces, si es que la operación no es multiplicación y división, entonces lo que uno tiene que pensar es, a ver, ¿qué signo tiene este y qué signo tiene este? Si son signos distintos, entonces lo que voy a hacer es restar, que el valor 18 menos del valor 9, ¿sí? Y eso me da, ¿cuánto? Me da 9. Y el resultado, ese 9 que me salió de resultado, tiene que tener el signo del número mayor. En este caso, el 18 tiene el valor mayor, ¿no es cierto? Entonces, ya ese signo negativo, entonces el resultado es menos 9. Entonces, menos 9. Ya, y esto por el 1/3, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que al 9, menos 9 le puedo poner como fracción porque estaba como entero, ¿no es cierto? Y aquí ya tengo, miren, menos 9 por 1/3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Menos 9 sobre 1 por 1/3. Multiplico los numeradores y multiplico los denominadores, porque eso me dice mis propiedades de los números. Entonces, todo lo que estoy haciendo aquí es aplicar las propiedades de los números, ¿sí? Entonces, menos 9 por 1 es menos 9, y 1 por 3, esto es 3, ¿ya? Y entonces aquí pueden dividir el numerador y el denominador para cuánto, para 3, o en otras palabras pueden simplificar, sacan 3 de arriba, 3 de abajo, entonces arriba simplemente les queda menos 3 de resultado. Ya, el resultado de esta cosa ha sido simplemente menos 3, listo. Ya, ahora, pilas con lo que nos salió en este caso, ya. Finalmente revisemos el tercer caso, ya. Entonces, como ven, estos son una forma también de repasar, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que vimos en el álgebra, nuestras reglas, nuestras propiedades de los números, mm, eso a través de ejemplos concretos, por decirlo así, ¿ya? Con ejemplos con números, como me pedían, ¿ya? Entonces, hagamos el final, ¿ya? Entonces, aquí en el final, ¿sí? En este de aquí, el que está en azul es el número 9. Todo lo que está en azul, lo he puesto, que escribí en azul es el número 9. Entonces, lo que está en azul es el número 9 en este caso, ¿ya? Luego, miren, lo que está en rojo
es en este caso el 7 y lo que está en verde es el 6, ¿ya? Entonces, este es el único caso donde escogí los tres números positivos, ¿ya? Como notan en los otros, si hay alguno que es negativo, ¿no? Sí. Ya, bueno, resolvamos, ¿no? Entonces, por la misma cosa que he venido diciendo, entonces primero resuelvo dentro, 7 menos 6 es 1, 1 por el 9 es 9, entonces ya sé que todo esto de aquí, al aplicar las operaciones que estaban ahí, me da simplemente 9 positivo, ¿no es cierto? Ya, todo esto es 9. Ya, luego voy a resolver lo que está acá adentro. Entonces, miren, 7 por 9, ¿cuánto es? 63, ¿no es cierto? Ya, y aquí tienen 9 por 6, ¿esto cuánto es? 54, ya, menos del que está ahí. Sí, entonces, otra vez, ¿qué hice aquí? ¿No es cierto? Sí, se dan cuenta, el 9 primero se multiplica aquí y ahora el 9 me doy cuenta que no tiene que restarse con sino que multiplicarse con el 6. Entonces tengo dos opciones. La opción otra vez de considerar que el 9 es una orden de aplicación, tiene que aplicarse tal operación, o si es que le considero el 9 como un signo. Entonces le voy a considerar como si es el signo del 9. Entonces miren aquí, ya tengo 7 por 9, eso salió 63, ¿no es cierto? Y menos 9 por 6. Entonces, más, menos por más, esto da menos, ¿no es cierto? Y 9 por 6, 54, entonces pongo aquí 54, ¿ya? Entonces, miren, acá adentro yo tengo que, el número que me va a dar de resultado de hacer las operaciones están adentro de este paréntesis, se obtienen si yo resto al 63,54, ¿no es cierto? Y eso nos da 9, ¿sí? 9. Ya, ahora, menos 2 de aquí, ¿sí? Le multiplico por ajá. Ya, en este caso me va a dar así coincidido, a ver, perdón. Sí. Ya, bueno, no importa. Entonces, menos 2 por 9 me da menos 18. Y otra vez todo esto volvió a ser menos 18, esto era inesperado. Que justo me vaya a dar el mismo resultado, pero bueno. Entonces, 9 positivo menos 18, todo esto está dentro del paréntesis, como vimos antes, perdón, de los corchetes, como vimos antes, de esto menos de esto me da menos 9 de resultado, y el menos 9 por el 1/3, al final de cuentas multiplico esto por esto, tal como hice antes, y me da menos 3. Entonces, también coincidió que el resultado me dio menos 3 a pesar de usar distintos números. Acá. Ya, eso no es nada malo, ¿no? Esto era esperable ya. Pero lo que quiero decirles es que miren, las operaciones que estuve haciendo aquí, todas estas, ¿qué es lo que comparten en común? Ya, entonces fíjense en aquí. En el primer caso tengo un corchete afuera. En el segundo caso tengo un corchete, otro corchete afuera. O sea, un corchete así, luego cosas adentro y luego otro corchete así, ¿no es cierto? Ya, al igual que arriba. Y al lado derecho del corchete, fíjense, tengo un tercio, al lado derecho del corchete también tengo un tercio, sí, y acá es lo mismo, sí. Tengo un corchete, el otro corchete, adentro un chorro de cosas, afuera el un tercio, ¿no es cierto? Ya. Luego, ¿qué tengo? Aquí pongo algo, no tiene que venir algo azul. Aquí viene algo que he puesto en azul, aquí tiene algo en azul ya. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy sacándoles, voy a hacer cuando en la fila que les voy a mostrar aquí, más abajo de esto, lo que estoy haciendo es extraer lo que veo en común aquí, acá y acá, ¿ya? Entonces, a eso se le llama abstraer, ya eso es a lo que me refiero con abstracción. Lo que espero que vayan ya concretando y que se les sea natural. Por ejemplo, en este punto de la abstracción, sí, es que noten que, en efecto, lo que estoy haciendo es esto, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué estoy poniendo? Digamos, de un corchete hacia adentro, luego estoy poniendo algo en azul en los tres casos, ¿no es cierto? Miren, algo aquí en azul, esto que está así quiere decir que es un puestito que va a estar llenado por un número que está en azul, ¿sí? Luego, miren, tengo así este signo, ¿no es cierto? Este paréntesis en todos los casos, luego tengo aquí algo rojo, aquí algo rojo, aquí algo rojo, entonces este es un puestito donde va a ir algo rojo, ¿sí? Este de aquí es un puestito donde va a ir algo rojo, ¿ya? Luego tengo menos, 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 sí, en todos los casos. Luego tengo, miren, aquí algo que está en verde, aquí algo que está en verde, aquí algo que está en verde, aquí también está algo que está en verde, ¿no es cierto? Ya. Luego, aquí hay este signo, este signo, este signo, este signo, todos. Esto de aquí es la forma, es la estructura, lo que me refiero, lo que le da en efecto sentido y significado al álgebra, ya, que es lo que le da significado a las matemáticas en general, ya. Ya, ahora miren, este menos que está aquí, menos que está aquí, este menos que está aquí, este menos que está aquí, todos son los mismos. Entonces estoy quitando de todos estos casos particulares lo que yo veo en común, ¿sí?
Así como que, por ejemplo, yo les muestro esto y les muestro esto, sí, les muestro esto. Sí cachan que son objetos distintos, pero ¿qué es lo que puedo decir que tienen en común? Que todos son marcadores. Sí, cuando yo digo eso, entonces estoy extrayendo algo que tienen en común todos estos, ¿ya? Bacán, entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, -2, ¿no es cierto? Miren este paréntesis, este paréntesis, este paréntesis, este paréntesis, ¿no es cierto? Luego tengo algo rojo, 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 aquí tengo que poner algo rojo, sí, luego tengo azul, 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 sí, ¿ya? Y luego tengo menos, 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 ¿no es cierto? Luego tengo algo azul, algo azul, algo azul, algo azul. Miren, ahora tengo verde, verde, verde y verde, y luego cerrado este paréntesis. Sí, luego tengo el cierre del corchete en todos y luego tengo un tercio ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todas estas, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí comparten una estructura. ¿Cuál es la estructura? Está aquí escrita, ¿ya? Entonces, la cuestión es que nosotros, aquí lo que estoy diciendo es que tiene que venir un numerito, ¿sí? Acá lo que estoy diciendo es que tiene que venir otro numerito. El hecho de que yo le haya puesto rojo hace que cuando yo verbalice qué estoy haciendo, diga que acaba otro numerito. ¿Por qué? Porque si es que yo no puse aquí azul, es porque ya no va lo mismo que yo puse acá, ¿sí? Entonces estoy usando distintos colores para decir que aquí va a ir un número. Si la estructura de esto es que aquí esté un corchete y aquí vaya un número, luego un paréntesis, luego un número, luego está restado de otro número y cierro el paréntesis menos 2 veces y aquí un paréntesis y aquí tiene que ir, no cualquier número, sino que tiene que ir el mismo número que yo puse acá. Sí, y ese mismo número que yo puse acá tiene que estar multiplicado por otro número, pero no cualquier otro número, sino el que yo ya puse aquí. Por eso los colores no están puestos de manera arbitraria ya, sino que lo que hacen es estar de alguna manera enlazados ya. Miren, la estructura que yo tengo aquí con la estructura que tengo acá y la estructura que tengo acá están enlazados de manera que, miren, el número que yo estoy ocupando aquí es el mismo número que estoy ocupando acá, ¿ya? Entonces, uno no puede simplemente decir que lo que está pasando aquí, que tienen en común esto con esto y con esto, es simplemente que hay un número multiplicado por un paréntesis que adentro están restándose números, menos 2 veces que está multiplicándose por la resta de otros dos números y todo eso que está operándose multiplicado por un tercio. Digamos, eso sería una descripción un poco incompleta, y la descripción un poco más completa sería que aquí hay un número que está multiplicándose por, digamos, la resta de otros dos números. Entonces, el hecho de decir otros dos ya significa que, miren, yo estoy distinguiendo este, ¿sí? Y luego tendría que yo decir así, menos 2 veces y abro un paréntesis, y aquí adentro tengo que poner la resta de dos números. Pero ¿cómo hago yo para verbalizar en términos de cómo les puse nombres a estos? ¿Cómo le acudo a ellos, a lo que yo voy a poner aquí con mi lenguaje? ¿Cómo digo, bueno, aquí pongan el mismo número que está acá? Entonces, fíjense que cuando yo estoy hablando de esta forma, estoy, digamos, señalando para decir el mismo número que está aquí, pónganle acá, ya. Entonces tengo el recurso de señalar. Pero en general, digamos, lo que hacemos es usar letras. Entonces, en vez de poner así azul, colorcitos, lo que hacemos es poner letras y decir que miren lo que está pasando tanto, digamos, aquí, acá y acá. Es simplemente que yo ponga aquí, digamos, algo, un algo al que le voy a llamar A de azul. Sí, entonces voy a ponerle aquí A de azul, ¿ya? Y luego lo que estoy haciendo es, digamos, adentro teniendo una resta de ¿qué? De dos números distintos al A. Entonces le pongo otro nombre ya a esto de acá. Entonces en vez de poner, en vez de que esté digamos, recipiente ya, porque fíjense, justo estos números actúan como posiciones ya. Esa es la esencia como de las matemáticas en realidad, ya que estos números, al menos de las partes abstractas de las matemáticas, ya que los números nos sirven solamente como sitios donde, digamos, lo importante son las relaciones que se generan entre esos sitios posibles de llenarse con números, ¿sí? Entonces, por eso la estructura es como lo que les decía, lo más importante, y esta estructura lo tienen esta y esta ya. ¿Por qué va a ser lo más importante? Es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, digamos aquí, en este espacio, ya que puede ser llenado con números, tienen que tener una restricción. ¿Qué restricción? Que el número que está aquí no tiene que estar obligado a ser el mismo de acá. Entonces, digamos, aquí le voy a poner otro nombre en vez de simplemente poner ahí un espacio que está como ansiando o en latencia o incompleto ese espacio hasta que no esté llenado eso con un número. Pero el número que le puedo llenar ahí, digamos, en general puede ser distinto del de acá. Entonces, para ponerle, decir que va a ser distinto del de acá y que era rojo lo que yo tenía aquí, pongo rojo. En vez de este espacio, sí, que está aquí esperando para ser llenado, yo puedo poner, digamos, verde, ¿no es cierto? Pero pongo la V de verde, sí, para no estar escribiendo verde. Entonces, fíjense aquí, estaba otra vez algo rojo, pero este rojo es el mismo rojo que está acá, ¿sí cachan?
Entonces, por eso no pongo acá otra letra, ¿sí? No pongo D, S, no pongo café, no pongo A de amarillo, sino es el A de azul, nomás del que yo tengo, con el que cuento aquí, ¿sí? ¿Y dónde pondré A de azul? Aquí, ¿no es cierto? Porque en vez de estar aquí, ese espacio esperando ser llenado con, digamos, este azul, ya, ese espacio, ¿no es cierto? En este caso es azul, es el A de azul. Entonces, este espacio que está ahí esperando a ser llenado, pero que es azul, también vuelve a ser azul, ¿no es cierto? Digamos, estoy cambiando mi notación de colores a letras, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿pero qué son estas letras? ¿O por qué puse ahí estos como espacios a ser llenados? Porque son esos los números en el álgebra. Es bien importante notar eso, ya, que la parte de aprenderse, de entender ya, es cachar, esa sensación debe venir no con llegar a este punto a tener esta respuesta o esta, sino que ese entendimiento, esa sensación de entendimiento tiene que venir de poder notar que cuando hice esto, cuando hice esto, cuando hice esto, es lo mismo que trabajar sobre esto que está aquí. Y entonces, ¿qué es lo que en realidad estoy haciendo? Está, digamos, expresado, lo estoy exhibiendo cuando logro mostrar la forma abstracta, es decir, lo que tienen en común esto, esto y esto, ¿sí? Y esa es la parte poderosa de las matemáticas, del poder abstraer. Entonces, miren, este verde de aquí, va a ser mi letra B, V, ¿no es cierto? Ya. Entonces, otra vez, ¿por qué yo digo que esto va a terminar siendo no importante? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo en vez de trabajar sobre este caso en particular, este de aquí o este de acá, lo que hago es trabajar sobre esto? ¿Ya? Entonces voy a trabajar sobre esto con las mismas reglas que tenía antes. Entonces, fíjense, para trabajar esto, lo que la parte del proceso de trabajar lo voy a hacer con negro para no estar cambiando a cada rato el marcador, ¿ya? Y entonces, miren, voy a tener aquí, que la se está multiplicando por esto y por esto. ¿Ya? Pero fíjense que como acá adentro no tengo como forma de aplicar ya esta operación, ¿no es cierto? No tengo forma de explicitar esta operación aquí, ¿ya? De explicitar, perdón, cómo se concretaría si no tengo forma de desarrollar esta operación, de obedecerla ya. ¿Por qué? Porque este de aquí y este de aquí no son términos semejantes porque no comparten la misma parte literal. Entonces, no es que estos dos se van a sintetizar en un solo número, como aquí que pasó. Digamos, sí se sintetizan en un solo número, pero no está aquí mostrado, ¿ya? Digamos, en cambio aquí ya podíamos mostrar cuál es el número en el que se sintetizó este con este, en el que se concretaron, ¿ya? En este caso era el 1, ¿no? 7 menos 6 es 1. En este no se puede mostrar eso, porque, digamos, esa operación, digamos, no es sustancial. Lo que nos interesa es otra vez la forma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma general a la que podríamos reducir esto de aquí? Es lo que me voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, uh, ¿a qué me refiero con reducir? A que hay aquí algunas operaciones que están pendientes, que yo sí las puedo realizar, ¿ya? Y eso va a hacer que sea más compacta la información que ya está aquí, ¿sí? Entonces, miren, voy a tener y aquí tengo dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí les sugiero que revisen propiedades de los números y revisen la parte de la propiedad distributiva. Entonces, miren, yo tenía una cosa a la que le llamaba factor, luego tengo un paréntesis y adentro tengo algo que se le llamaba sumando 1 y aquí tenía otra cosa que se llamaba sumando 2 y decía que la forma de operar eso era cogiendo el factor y multiplicándole por el sumando 1, luego poniendo este signo y luego coger aquello que se llama factor y multiplicándole por este de acá, ¿no es cierto? Que era el sumando 2. Revisen las propiedades, van a ver qué dice eso. Entonces, el que tiene ahorita, digamos, el rol de factor es el A, azul, ¿no es cierto? Y los que tienen el rol de sumandos es el R y el V, ¿no? Entonces, desarrollamos esto. Entonces, esto es A por R, me da simplemente AR, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Que yo tengo que desarrollar, cuando esto ya se concreta en número y esto se concreta en número, tengo que obedecer. Todavía hay una operación que está por hacerse y es la sintetización en un solo número del valor A con el valor R cuando están multiplicándose entre sí. Ya, pero mientras estos no tengan números concretos, se queda ahí como expresado. Mira, aquí no te olvides, tienes que multiplicar A por R, eso es lo que está diciendo esta expresión de aquí. Entonces, multiplico A por R y luego tengo que poner este signo en el medio y multiplico A por V y me queda AV, ¿no es cierto? Ya, bacán. ¿Qué estoy haciendo cuando pasé de aquí a acá? Apliqué la propiedad distributiva. Luego, miren acá en este lado voy a también aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué paso acá? Porque primero se resuelve, digamos, lo más interno, pero lo más interno de aquí no puede ser como otra vez resuelto en algo más chiquito, sino que esto es ya lo más pequeño a lo que puedo llegar en términos de operar, porque digamos, yo ya he realizado todas mis operaciones pendientes realizables aquí adentro del paréntesis.
Entonces voy al siguiente paso, ¿no es cierto? Me voy ampliando de lo más pequeño a lo más grande y lo siguiente es multiplicar por A. Pero sí hay una propiedad que me permite, digamos, operar ahí esto por todo lo que está dentro y esa es la propiedad distributiva y por eso generé lo que está acá abajo, ¿ya? Entonces, miren, yo intentaría hacer lo mismo aquí, ¿ya? Pero fíjense en que RA no es lo mismo que AB. Aquí no hay términos semejantes en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra vez, no puedo obedecer ninguna operación que está acá dentro de las que hemos revisado. Claro, ustedes podrán decir, bueno, aquí puedes factorar el A, pero todavía no hemos revisado factoreo. Entonces, digamos, por lo pronto, aquí adentro no hay ninguna operación dentro de las propiedades que les mostré que puedan realizar. Entonces, lo siguiente que van a hacer es irse un poquito más lejos, ¿no es cierto? A ver qué pueden operar y encuentran este 2 aquí. Entonces, un 2 afuera de un paréntesis donde dentro del paréntesis hay sumandos, eso hace que el 2 sea el factor y que este sea el sumando 1 y este sea el sumando 2 de la propiedad que les mostré de distribución. Entonces, para hacer esa multiplicación, para resolver la operación que está ahí pendiente por resolver, que es multiplicar esto por todo esto, lo que tengo que hacer es coger el esto, ya. ¿Y a qué me refiero con el esto? Así, aquí otra vez tienen dos opciones, en pensar simplemente en el 2 o en pensar en todo el menos 2, ¿ya? Yo voy a pensar que el esto, que se va a multiplicar por todo lo que está dentro del paréntesis, es el menos 2. Si es así, entonces voy a multiplicar menos 2 por esto y luego menos 2 por todo esto y poner ese signo en la mitad. Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, veamos. Menos 2 por RA es simplemente menos 2 RA, ¿sí? Luego, miren, tengo menos por este menos de aquí, menos 2 por menos AB, esto es menos por menos me da más, ¿no es cierto? Y 2 por AB, esto me queda 2AB. Noten que lo que hice cuando multipliqué menos 2 por menos AB fue considerar que el menos era parte del signo de AB en vez de considerar que esto era una operación. Cuando yo le considero esto como una operación y no como signo de A, entonces ahí lo que yo debería hacer es esto, ¿no es cierto? Este de aquí sería el menos, que es la operación que queda ahí pendiente, ¿no es cierto? Porque recuerden que parte de la regla de la distribución de la propiedad distributiva era coger este elemento, multiplicarle por este, me daba este, luego copiar este signo que yo lo que hubiera hecho era poner este signo y luego multiplicar, digamos, sería esto de aquí por esto de acá. Sí, pero ¿por qué? Porque a este signo no lo estoy considerando, digamos, a esta rayita horizontal no le estoy considerando como parte del signo de A a B, sino le estoy considerando esta rayita horizontal como una operación pendiente que está por hacer. Entonces sí, sí puedo hacer eso. Ya, entonces puedo multiplicar menos 2 por AB. Entonces eso me da, ¿cuánto? Menos 2AB. Pero no puedo, digamos, simplemente hacerme loco de que esto existía ahí, entonces le tengo que mantener para decir que es una operación pendiente. Y ahora, ¿cómo resuelvo esta operación pendiente? Pues quito el paréntesis y quito este menos y lo que hago es cambiar de signo lo que está acá adentro. Y fíjense, me quedaba lo mismo, esto que está aquí era lo mismo que me quedó aquí cuando hice al inicio, ¿no es cierto? Al inicio lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva, entonces lo que hice fue multiplicar esto con todo y su signo por esto y luego multiplicar esto con todo y su signo por todo esto. Entonces en este caso, que fue lo que hice primero y ahora estoy repitiendo para concretar el conocimiento, ¿sí? Lo que yo haría es, miren, este de aquí con este de acá, menos por menos me da más, ¿no es cierto? Y 2 por AB me da 2AB. Y ya. Entonces, esas es dos formas de aplicar la propiedad distributiva, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué es lo que yo logro ver que tengo dentro de los corchetes de esto de aquí y afuera tengo un tercio, ¿ya? Entonces, fíjense, yo aquí podría preguntarme, bueno, ¿adentro puedo seguir operando? Y la respuesta es que sí, ¿ya? Porque yo veo que hay términos semejantes, entonces me podrían preguntar, ¿pero dónde rayos están esos términos semejantes? Por ejemplo, aquí está el AR, ¿dónde más encuentro una AR? Pues aquí hay algo parecido que en cambio es 2 menos 2 veces RA. Entonces esto aquí les sugiere que apliquen su propiedad conmutativa y miren, como el R está multiplicando por el A, la propiedad conmutativa nos dice que el A multiplicado por el R nos da lo mismo que R por A, es decir, que RA es lo mismo que AR, ¿sí? Entonces, yo en vez de poner RA, conmuto y pongo aquí AR, y ahí es donde estoy aplicando la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta que esto de aquí con esto de acá son términos semejantes. ¿Por qué? Porque esto es un monomio que tiene como coeficiente o parte numérica el valor 1 y parte literal AR, ¿sí? Entonces, miren, los monomios tienen otra vez dos partes, un número grandote, ¿no es cierto? Y una parte que tiene letras, y las letras son en general letras que están en la base y tienen exponentes, ¿sí? Todas estas letras con los exponentes encima se le llama la parte literal. Entonces, digamos,
yo aquí diría que la parte, digamos, del coeficiente, la parte de números, numérica, podríamos decirle así, del monomio, en este caso es el -2 y en este caso es el 1. ¿Cuál es la parte literal de este monomio de aquí? Pues es simplemente el AR, ¿no es cierto? Entonces, miren, el AR que está aquí y aquí tengo AR, si tienen la misma parte literal, entonces son términos semejantes, entonces tengo una vez AR menos 2 veces AR, entonces eso es simplemente, es decir, yo puedo operar estos. Y yo sé que, ¿qué tengo que hacer aquí? Una multiplicación, una suma, una exponenciación. ¿Qué tengo que hacer? Pues va a ser una suma algebraica. ¿Por qué? Porque este de aquí, miren, lo que yo haría es juntarles, ¿no? A los términos semejantes. Entonces pongo aquí AR y le junto con el -2 AR, que significa que les haya juntado, que les estoy asociando. Sí, entonces estoy aplicando la propiedad asociativa y también la propiedad conmutativa porque yo les estoy moviendo. Entonces a este le estoy poniendo al lado, sí, entonces estoy, digamos, conmutando, sí. Luego que me pueda fijar solo en estos, estoy yo aplicando la propiedad asociativa. Miren, y luego los que me sobran es este, miren, menos AB y aquí tengo más 2AB. Entonces tengo menos AV y aquí tengo más 2AV. Así, ya. Esto lo puedo reexpresar poniéndolo de esta forma, así. ¿Por qué? Porque si es que yo quito el más y el paréntesis, me queda lo que estaba acá adentro. Entonces no cambia nada si es que yo les pongo dentro de un paréntesis con el más a la izquierda. Simplemente digo que hacer eso significaría que yo voy a poder enfocarme en esto para hacer mis operaciones, en esta parte en particular, y que el resultado que me salga de haberme enfocado en estas operaciones están acá adentro, el rato que yo quito los paréntesis, van a conservar el signo que está acá adentro, que es lo que yo quiero, ya que se conserve el signo de lo que está acá adentro, porque de otra manera yo estaría modificando la operación, digamos, si es que yo le pidiera aquí pusiera menos, así, ya no estaría escribiendo lo mismo que está acá, ¿sí? Bueno, entonces, pero le pueden dejar así si se están confundiendo, ¿ya? Entonces, y esto también lo pueden dejar así si se están confundiendo y solo pensar que le movieron al uno al lado del otro para notar que están en términos semejantes. Y aquí por 1/3, sí, ya. Entonces, ahora, miren, aquí tienen una vez una cosa y aquí tienen menos 2 veces esa cosa. Entonces, 1 menos 2 de algo, 1 de algo menos 2 veces de algo, les da menos una vez ese algo. ¿Por qué? Porque tienen aquí más y aquí menos, entonces son signos distintos se restan ¿qué? Las partes numéricas, entonces 2 menos 1, eso me da 1, ¿no es cierto? Se conserva la parte literal, que sería el AR, y la respuesta, que es esto de aquí, este valor, digamos, la respuesta, que es este valor, va a necesitar tener un signo. ¿Cuál signo? El del número mayor entre estos dos. Entonces el número mayor en este caso es 2, porque recuerden aquí había un 1 invisible, ¿no? Entonces yo voy a poner el signo del número mayor, que en este caso es menos. Entonces justo AR menos 2AR es menos AR, ¿ya? Luego miren, aquí tengo A menos AV más 2 veces AV. Entonces tengo esto de aquí y esto de aquí, tienen la misma parte literal, son términos semejantes. ¿Cuál es la operación que están pidiendo realizarse entre ellos? Pues en este caso una suma algebraica. ¿Por qué? Porque este tiene un signo y este tiene otro signo. Si tienen signos distintos, donde estos signos son signos ya sea o de más o de menos, por eso me atrevo a decir que son una suma algebraica. Entonces, ya que este tiene menos y este tiene más, entonces son signos distintos, lo que tiene que hacer es restar las partes numéricas de este menos la parte numérica de este. La parte numérica de este es 2, la parte numérica de este es 1, entonces le resto 2 menos 1 y el valor del resultado me da 1. De ahí copio la parte literal, ¿no es cierto? Tal cual, y el signo, estoy poniendo aquí la respuesta, no voy a hacer esto, y el signo, tiene que ir el signo del número mayor. Fíjense, si entre la parte numérica 2 y entre la parte numérica 1, es decir, entre fijarme en esto y en esto, ¿cuál es mayor? El 2. Entonces, por eso, digamos, el signo en la respuesta de hacer esto, que es igual a esto, ¿no es cierto? La respuesta de hacer esto tiene que tener el signo del número mayor, que en este caso es más. ¿Ya? Al 1 le puedo quitar, ¿sí? Entonces, fíjense que al final de cuentas, lo que yo tengo adentro del paréntesis, ¿sí? Perdón, adentro del corchete es simplemente esto multiplicado por 1/3, ¿sí? Que en pocas, ¿sí? Si yo a todo esto de aquí va a ser un número entero, ¿sí? Le expreso como fracción, ¿sí? Es decir, todo lo que está dentro del corchete, cuando lo de azul, que era el A, se concreta en un número, y lo rojo y lo verde se concretan en números, todo lo de arriba va a generar una operación que me va a botar un número. Siempre y cuando yo tenga explícito esto como números, yo sé que el resultado va a ser un número, ¿no es cierto? Como vimos acá arriba. ¿Ya? Entonces, si a esto le multiplico por 1/3, entonces, ¿cómo sería? Tengo que multiplicar, el resultado va a tener este numerador multiplicado por este numerador. Entonces, todo esto multiplicado por 1 me da todo esto mismo, ¿sí? Y luego esto por esto me va a dar 3 en el denominador del resultado, por lo que
esto de aquí es igual a esto de acá, y esto de acá es igual a esto de acá, y esto de acá es igual a esto. Ya. Sí. Entonces, voy a poner ese resultado. ah, ya, dejémosle aquí. Así como, bueno, le voy a poner más acá. A este, de hecho, le puedo poner primero porque a veces, digamos, tal vez se traumen si ven que inicia con un número negativo. No hay problema, le pueden dejar así si quieren, ¿ya? Entonces, puedo ponerle así o a este le ponen primero para que esté primero el que tiene más. No hay lío, ¿ya? Entonces, solo voy a cambiarle para que vean que no hay lío. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la propiedad de conmutación. Entonces le pongo al AV primero y luego le pongo menos AR y todo esto dividido para 3, ¿sí? Eso es lo que, la respuesta. Al final de cuentas, esto de aquí, la estructura general que yo tenía, es lo mismo que tener esta estructura de acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque voy a escribir esta estructura algebraica que al final de cuentas digo que es la misma que está aquí, que es la que comparte tanto este ejemplo como este ejemplo como este ejemplo, ¿ya? Entonces, le voy a sintetizar y le voy a poner con colores aquí, ¿ya? Es decir, voy a escribir esto, que es una expresión más corta que la que está aquí, digamos, donde yo ya, más corta en el sentido de que yo ya apliqué aquí todos, no solo es más chiquita, ¿no? Sino que yo apliqué aquí todas mis propiedades de los números que pude aplicar y ya no puedo aplicar más, ¿sí? Entonces, toda esta, en vez de todo esto, voy a poner esto de aquí. ¿Por qué? Porque, claro, todo esto es lo mismo que todo esto, que a su vez es lo mismo que todo esto, que a su vez es esto, ¿ya? Entonces, pongamos. Resulta que lo que, aunque no parezca, digamos lo que tienen en común esto con esto, era la estructura que puse antes, que a su vez puede ser expresada como esto. Entonces aquí va a ir azul, luego verde, luego tengo, miren, menos. Estoy poniendo esto, ¿no? Sí. Entonces voy a tener menos que, y aquí pongo azul, y aquí yo tendría rojo. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es, digamos, mi estructura general, ¿ya? O sea, lo que yo absorbí que está en común aquí, aquí y aquí, digamos, puede ser expresado de esta forma. ¿Por qué rayos me sirve eso? ¿Para qué me va a servir? Primero que nada, noten qué va a pasar si es que yo en esta expresión, ¿qué pasa si es que yo en esta expresión de aquí hago que el azul, ¿qué pasa si en esta expresión de aquí yo hago que el azul sea menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa si es que hago que el rojo sea 2? ¿Y qué pasa si es que hago que el verde sea 0? ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque claro, son las primeras elecciones que yo tomé. Miren, azul menos 1, rojo 2, verde 0. ¿Sí ven? Azul menos 1, verde 0, rojo 2. Sí, es lo que estoy haciendo acá arriba. Sí, ya. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Reemplacemos estos valores aquí. Entonces, ¿qué pasaría si en esta expresión algebraica yo reemplazo el valor de azul menos 1, el valor de verde 0 y el valor de rojo 2? ¿Ya qué pasaría en ese caso? Entonces, miren, yo tendría que, aquí menos 1, ¿no es cierto? Multiplicado por el 0. ¿Sí? Yo tuviera este signo menos, sería este signo menos de aquí. Este por es este por que está aquí, ¿no es cierto? Aquí hay un por, ¿no? Invisible, aquí también hay un por invisible. Entonces, este azul está multiplicado por este verde, ¿no es cierto? El azul es menos 1, entonces voy a poner aquí, ahora tengo que multiplicar, miren este menos de acá, y ese menos afecta al A, pero el A es menos 1, entonces yo voy a ponerle así, ¿por qué? Porque si no hubiera puesto este paréntesis tenía dos signos negativos juntos, y eso les digo que no, ya no se está viendo, perdón, ya. Entonces, ¿qué hice? Simplemente estoy reemplazando en esta expresión estos valores. Menos 1 en vez de A me da aquí. El 0 en vez del B puse acá. El signo menos de este signo menos que está aquí. Y el menos 1 es esto que está acá. Lo que les decía es que como van a quedar estos dos menos solitos uno al lado del otro si no hubiera el paréntesis, pongo el paréntesis. ¿Ya? Entonces, digamos, y rojo, digamos, en vez de rojo yo pongo aquí 2 multiplicamos el menos 1 por el 2, ¿cierto? Ya, y yo divido esto para 3. Ah.
Entonces esto de aquí, digamos, ¿a qué va a ser igual? Miren, en el numerador, ¿qué tengo que hacer? Primero multiplicar el 0 por el menos 1 en vez de al 0 restarle este menos 1, ¿no es cierto? Ya, entonces el 0 verde multiplicado por el menos 1, esto me da ¿qué? Me da 0, ¿sí? Luego tengo menos, ya. ¿Cómo hacen esta operación? Entonces, en pocas aquí esta operación están tres cuestiones multiplicándose entre sí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un menos por algo, es como que estuviera el menos 1 multiplicándose por ese algo, ¿ya? Entonces tienen menos 1 por menos 1, esto menos por menos da más, y 1 por 1 da 1. Entonces tienen 1 positivo multiplicado por 2, entonces esto es 2. Entonces tienen aquí más 2 positivos. ¿Ya? ¿Qué hice? Apliqué la regla de asociatividad que me permite multiplicar cuando yo tengo tres elementos. ¿Cómo? Multiplicando de 2 en 2. ¿Por qué? Porque yo pude aplicar la regla menos 1 por menos 1 y después del resultado le multipliqué por el 2. Eso no pudiera hacer si yo no tuviera la regla de asociatividad. Ya, entonces menos 1 por menos 1, eso me da 1 positivo. 1 positivo más por el 2, eso me da más 2 positivo. Y dividido por el 3, esto me da 2 tercios. ¿Ya? Fíjense, me da 2 tercios de este resultado, 2 tercios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos salió el primer resultado? Si ven, 2 tercios. ¿Ya? Entonces, claro, era obvio que iba a pasar eso, ¿ya? ¿Por qué? Este, porque resulta que esta expresión de aquí es el corazón de todas las expresiones que están aquí, acá y acá. No importa cuál es el número azul, verde o rojo que yo proponga de esta manera. ¿A qué me refiero de esta manera? Que estén en un patrón como el que yo escribí aquí, que había unos espacios. ¿Ya? ¿Cuál es ese patrón? El que estaba, digamos, del corchete, le escribo al patrón acá arriba ya. Entonces, voy a parar un rato para que puedan ver cuál es el patrón al que me refiero es este, ¿no? O sea, aquí donde estoy poniendo espacios es porque va número, ¿no? Solo que, digamos, yo les puse con distintos colores a los números que van a ir ahí para explicitar si son distintos o el mismo número que ya puse antes, los que voy poniendo después, ¿sí? Como mencioné antes. Por ejemplo, si yo pongo aquí azul, sí, yo sé que acá va a haber otra vez el azul, aquí también está el azul, sí, y que, digamos, aquí yo debería poner otro número, que en este caso va a ser verde, y que aquí ese mismo número verde iría por acá, sí, y yo digo que aquí tengo que poner un número, pero una vez que yo pongo ese número, ese mismo número tiene que ser el que va a venir acá en esa operación, ¿ya? Y ya, así es el patrón, ¿sí? Entonces, como ven, azul, paréntesis, rojo, menos, verde, menos 2, rojo, azul, este signo menos hasta aquí, azul, verde, paréntesis, paréntesis, cierro del corchete es por un tercio, es decir, lo que está aquí está puesto acá. Y lo único que hice al inicio es cuando yo estaba, esos espacios no estaban aquí puesto azul, rojo o verde. Les decía, miren, aquí hay un espacio que va a ser llenado por un número, aquí por un número, aquí por un número, sí. Ahora, el rato que yo puse los colores, lo que estoy haciendo es como haciendo más específica la operación que estoy haciendo aquí, diciendo que el número que va aquí no es cualquiera, el número que va aquí no es cualquiera, sino es el mismo que está acá. Si el número de aquí no es cualquiera, sino que es el mismo que está acá, entonces para yo decir que este es el mismo, tengo que decir que es el mismo usando un mismo indicativo, y en este caso es que están del mismo color. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué funcionó que cuando yo reemplacé acá abajo, ¿sí? Los valores de A, V y R me dio un resultado, ¿sí? Que es el mismo resultado que estaba acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta operación, lo que sea que es esta operación, pueden llamarle la operación Juanito, ¿ya? ¿A qué le llaman la operación Juanito? A esto, a tomar un número, multiplicarle por este paréntesis, menos dos veces este paréntesis, ha hecho estas operaciones, y todo esto encerrado aquí con corchetes y multiplicado por un tercio, digamos, esa operación de ahí, digamos, estoy yo haciéndole aquí, acá y acá a distintos números. Si en el caso de aquí le estoy aplicando al número menos 1, 2 y 0, en el caso de acá al 3, 1 y menos 2 y así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, digamos, lo interesante de esto, ¿ya? Es que esta estructura, digamos, um, yo puedo reemplazar aquí, que primero que nada ya es una estructura más chiquita, ¿ya? Y que como ven cuando yo les expliqué este caso de lo de física, digamos, al proponerle de manera algebraica, el rato que yo ya sé que es el azul, el verde, el rojo, es decir, el rato que yo esté usando esto ya para la ingeniería, esto de aquí me da bastante información, ¿ya? Porque su forma se parece a algo que yo ya puedo estudiar, por ejemplo, algo de la forma que tiene se parece a algo que yo ya puedo
dar cierta información o características del mundo natural en función de cuál es la forma que tiene esto, ¿ya? Entonces, nos ayuda bastante la cosa de usar el álgebra y además nos ayuda a generalizar. Miren, lo que estoy haciendo aquí, aquí y aquí es exactamente el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque les estoy pidiendo que resuelvan este ejercicio de aquí, solo que yo les estoy dando distintos casos para cuando el azul es -1, para cuando el azul es 3 y para cuando el azul es 9, para cuando el rojo es 2, 1 y 7, para cuando el verde es 0, -2 y 6. Sí, entonces, al final de cuentas, cuando hicieron esto, esto y esto, están haciendo siempre lo mismo, es decir, están haciendo esto de aquí, que a su vez es esto de acá, entonces siempre están haciendo esto de aquí, ¿ya? Entonces, la cuestión es que si a ustedes les piden realizar esta misma operación, ¿cuál operación? La operación que está aquí, acá y acá, ¿sí? La pueden realizar por medio de esto, ¿sí? Si notan que esto de aquí parece que no tiene nada que ver con lo que escribieron acá, o poco que ver, ya no es inmediato ver que todo esto de aquí tiene que ver con algo de aquí, pero son la misma cosa, ¿ya? Entonces, lo que le hace ser a una cosa igual a otra, digamos en matemáticas, es esto, ¿ya? Que la estructura sea la misma. Entonces, por eso el álgebra es importante, porque esto de aquí ya no va a servir solamente para los números concretos con los que estoy haciendo experimentos, digamos, ejemplos de aquí, ¿sí? No va a servir solamente para cuando el azul es -1, el rojo es 2 y el verde 0, o cuando el azul es 3, el rojo 1 y el verde -2. No va a servir solo para esos casos, sino en general, para cualquier valor que yo le ponga al A, al V y al R, ¿ya? Entonces eso es lo que se quiere. En la máquina que yo les decía que se inventaron para subir los zapatos y los jeans y lo que sea al segundo piso, lo que se está buscando es eso ya. Se está buscando que funcione para que sea general. Porque las reglas, digamos que son parte de para lo cual nosotros usamos las matemáticas, ¿ya? Las reglas hablan de lo general, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren expresar algo acerca de la generalidad, algo que puedan cumplir un conjunto plural, un conjunto grande, por ejemplo, de números, entonces ustedes van a tener que usar el álgebra, ¿sí? Ya, por eso es que, digamos, lo que necesitan hacer es separarse del pensamiento concreto y asociar la sensación de entendimiento, entonces todo esto significa esto, y ahí generar un, ya, en vez de hacer eso ahí, tiene que ser cuando ustedes logran extraer lo que tienen en común, esto, esto y esto, como cuando hacen esto, ¿sí? Entonces, el acto de entendimiento, el ya entendí, se debe dar cuando ven esto, esto y esto, digamos, como casos particulares de esto de aquí. Y eso es lo que pasó. Estoy a esta operación general, haciendo que en particular en este caso de aquí, lo que está en azul sea -1, lo que está en rojo sea el 2 y lo que está en verde sea el 0. Ya, pienso que esto es algo que les puede ayudar ya con números a entender. Esto se hizo en todo, las operaciones, digamos, por ejemplo, la de distribución. ¿Sí? Aquí, en esta parte, la operación de distribución está aquí, ¿no? Entonces ustedes me decían, bueno, pero primero explica con números, cómo realizas esto para que después generalizar al álgebra y, por ejemplo, generalizar a algo tipo A por R, A por V, perdón, A por X, así. Es solo un ratito, espere. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ya generaliza esto algo de este estilo, perdón, antes de generalizarlo de este estilo y mostrar que esto es igual a R menos AV, sí, primero resuelve esto. Lo que pasa es que cuando estoy resolviendo esto, ahí estoy mostrándoles de qué se trata el álgebra. O sea, yo lo que necesito es trabajar sobre lo que me quiero referir. Lo que me quiero referir es lo que tienen en común todos estos casos particulares que hacen con los números. Entonces, ustedes ¿qué es lo que no saben o no podrían hacer, digamos, desde este punto, diría yo, en general, ¿no? Sería como que tener el pensamiento abstracto inmediato. Lo que sí pueden hacer es coger la calculadora y hacer estos cálculos, ¿no? Ponen 2 menos 0 en la calculadora y el resultado lo multiplican por -1, eso sí pueden hacer. No pueden considerar que entender es hacer eso. Sí, entender es notar que, digamos, todas las cosas que están puestas de este estilo, como un número por un paréntesis y que adentro tienen dos números y en el medio un signo más o menos, que todas esas cosas se tratan igual. ¿Por qué? Porque tienen una forma en común que sería esta. Y esta misma forma la pueden pasar a otra forma de este estilo, ¿ya? Eso. Ahora, ya voy a hacer la corrección de la prueba, ¿ya? Lo que, note
es que muchas veces es como que no saben a dónde llegar, ya cuando yo les digo ya tienen que reducir este término, ¿cómo rayos se llega no ven que pueden aplicar una y otra y otra y otra propiedad? Entonces, ¿cómo saber hasta cuándo llegar ya? La aplicación de propiedades o qué propiedad aplicar ya. Es como que sí, puede ser como que tienen una noción de algo que el profesor puede estar pidiendo, pero no estar completamente seguras o seguros de qué es lo que se está pidiendo. Y ahí puede ser uno de los problemas de ese, ¿ya? Entonces sepan que yo vi algunas pruebas y noté que, bueno, en general, los que dieron la prueba, ¿no? Porque, digamos, habían bastantes, unas 15 personas tal vez que no hicieron la prueba. Ya eso no puede seguir pasando, ¿no? Entonces la cuestión es que veamos cómo era de hacer ya, para que noten cuáles son las intenciones del profesor. Pero si es que yo vi que aplicaron las propiedades de los números naturales, perdón, de los números reales, entonces eso era lo que buscaba ya, es que estén pudiendo eso, sí, aplicar, que reconozcan cuándo aplicar las reglas, ¿no? Entonces vamos acá a nuestra, pruebita para, ah, entonces, digamos, hagamos el uno, ¿ya? Que dice que realicen esa división. Entonces voy tengo en el numerador tengo un polinomio de orden 3 y en el denominador, a ver, dice menos 7r más 1, todo esto sobre r cuadrado menos 3r más 1, ya. Entonces tenemos esto así. Ajá. Solo déjenme un ratito ya. Voy a hacer otro video ya, porque noto que si es que ven que el video está muy largo, les da pereza ver, entonces mejor subo dos videos. Pero que eso cognitivamente parece que les da la impresión de que tienen menos que hacer ya. Entonces, eso, no se agüeven, no se asusten. Vamos con calma a estas cuestiones a resolverlas ya. Es fundamental que las puedan saber. Ya nos vemos en el siguiente video.